Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Esperemos que todos estén muy bien en casa y que estén
pues listos para este webinar tan interesante que vamos a tener el día de hoy. El tema de hoy es la psicoterapia con perspectiva de género, y para esto nos va a acompañar la psicóloga Valeria Hernández. Antes de que ella entre aquí con nosotros, les quiero platicar un poco sobre su carrera, sobre su profesión. Ella es psicóloga social con maestría en psicología de grupos e instituciones por la UAM. Tiene estudios en ciencias sociales, se especializa en acompañamiento psicológico con perspectiva de género, además ha trabajado en comunidades y ha sido docente. Entonces tiene una carrera muy padre, muy interesante, y pues estoy segura que nos va a enseñar mucho el día de hoy. Bienvenida, Valeria. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto a todos, y pues primero también agradecer el espacio. Siempre es rico empezar a compartir y a platicar sobre esto que implica la psicoterapia con perspectiva de género. Entonces, pues muy contenta de estar aquí. Ay, no, muchísimas gracias por tu tiempo, por regalarnos este espacio que seguro va a nutrirnos a todos. Pues bueno, Valeria, antes de que comencemos, nada más quisiera comentar algunas cosas con el público. Vamos a hacer nuestra pregunta de siempre, de cada webinar hacemos una pregunta sobre el tema al público, a pantalla. Entonces, ¿crees que los roles de género pueden afectar tu salud? Entonces, ahí para que nos contesten y más adelante pues podamos platicar sobre los resultados. Y recordarles que todas las dudas que tengan las resolveremos al final bueno, a la mitad del webinar, ¿no? Entonces, para que todos los comentarios, dudas, inquietudes que tengan nos las puedan ir mandando en los comentarios. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Valeria, si comenzamos? Muy bien. Pues mira, como primera pregunta, como básico, es ¿qué es esto de la psicoterapia con perspectiva de género? Pues mira, yo creo que en primer lugar a mí me parece como muy importante el empezar a construir una clínica, y hablando de los espacios psicoterapéuticos con perspectiva de género, en la medida en que, digamos así tal cual como si fuese el nombre, no está, no es que te formes para ser psicoterapeuta con perspectiva de género, sino que, por ejemplo, en el caso de los que nos dedicamos a la salud, ¿no? Específicamente en el campo de la salud mental, no hay una formación específica, y creo yo que eso también es interesante porque permite poner también ahora en el escenario y a foco muchas de tanto movimientos sociales como transformaciones sociales que están pasando en el escenario y que son importantes empezar a abordar, y que efectivamente van como colándose en diferentes espacios, y uno de ellos principalmente es la salud mental. Entonces, en este sentido me parece como muy interesante, porque yo sí apuesto, digamos, a una constante construcción de este tipo de espacios en donde nuestra escucha cada vez sea más atenta en este sentido y ligado siempre con lo social. En esto también para mí sería como muy importante como resaltar esta parte de que la clínica, o cuando uno hace clínica o hay una demanda de estos espacios, no se puede, digamos, como separar de lo que acontece en nuestro mundo social, ¿no? Y hablando justo en esto que decías, ¿no? Con perspectiva de género, finalmente sí, en nuestras sociedades, en nuestros contextos, siempre hay como ciertos significados que están muy ligados a la cuestión de género, ¿no? Okay. Y eso hace que estos significados que nos enseñan, y que un poco lo decía ya antes, que nos habitan, pero también habitamos, y un poco como que le vamos poniendo carnita, ¿no? Nos dan lugares singulares en el mundo, ¿no? Entonces, no es lo mismo los lugares de las mujeres históricamente, ¿no? En Europa, ni tampoco en Latinoamérica,
¿no? Hablando de mujeres, en un espacio, no sé, que los hombres, etcétera. O sea, los lugares tienen una singularidad y tienen que ver con esto que es valorado y reconocido socialmente. Okay. ¿No? Y ahí yo creo que también es la importancia de cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? Entonces son ciertos discursos también que se producen en lo social y que permiten también dar un lugar y también una función o un papel que desempeñamos en nuestra vida diaria a diferentes niveles, desde el ámbito doméstico, entre lo íntimo, entre lo privado, lo público, etcétera, que finalmente va determinando nuestra propia experiencia pues en el andar del día a día, ¿no? Y en lo que nos construimos y cómo nos vivimos, qué es lo que valoramos, ¿no? Qué es lo que también desdeñamos, y eso nos va de alguna manera marcando un sentido y la pauta de nuestra mirada, de cómo construimos nuestra mirada, cómo construimos nuestros afectos, cómo nos vinculamos, que me parece, creo que es fundamental empezar también, no a dejarlo fuera, sino justo como de manera integral, ¿no? De todo lo que nos constituye en el sentido y cómo escribimos nuestra propia historia de vida. Claro, y justo ahora decías, ¿no? Como esto de integral y tomando mucho en cuenta el contexto social, y yo te quiero preguntar, ¿por qué sería tan relevante, o bueno, por qué en este escenario contemporáneo es tan relevante esta visión de género? Me parece fundamental porque dentro del género creo que podemos también empezar a hacer un análisis también y una reflexión de todas aquellas, diría yo, mandatos sociales que están estipulados y que son reconocidos socialmente, pero eso también ha llevado, por ejemplo, en la construcción del género, y que es finalmente también la pregunta por la identidad, ¿no? Justo de lo que se debe y lo que no se debe hacer. O sea, es decir, toda sociedad toda sociedad finalmente marca un deber ser, ¿no? Lo que está permitido y lo que está prohibido, a partir también de una normatividad. Y esa normatividad marca una idea de normalidad. Entonces, todo lo que se genere fuera de esa normalidad es anormal. Y por lo tanto, debe de ser un poco, o queda excluido, o queda desechado, o es algo que no debe estar presente, ¿no? Hablando, por ejemplo, por ejemplo, los roles de género o de la identidad de género, ¿no? Entonces, aquí cuando hablo de mandatos, también algo que ahorita venía pensando era justo cómo muchas veces tenemos como estas, ¿cómo te diré? Como estas enunciados que decimos y que expresamos, por ejemplo, de que ya no hay valores, ¿no? Y entonces a mí me es interesante porque es plantear, bueno, ¿cuáles valores? Claro. ¿No? ¿Cuáles valores? Y no se trata de, y si más bien estos valores no estarán confundidos con estos grandes mandatos, ¿no? O grandes ecuaciones, diría yo, como por ejemplo que el mejor ejemplo es esto que en algún momento también ya se ha platicado mucho, de mujer igual a madre, ¿no? Entonces, ¿es un valor o más bien es un mandato? Y quienes no asuman el papel, por ejemplo, de una maternidad, porque además también no es cualquier maternidad, debe de ser una maternidad construida específicamente a lo que es valorado y reconocido socialmente, ¿no? Porque si no es una maternidad como debería de ser, también son maternidades excluidas, ¿no? Claro. Si no cumples con estos mandatos, ¿no? Te sales de
de la norma. Uh-huh. Y de ahí también esta normalización, ¿no? Y son normalizaciones que también involucran violencias, ¿no? ¿Por qué? Involucran violencias y además producen malestares, ¿no? Okay. Porque efectivamente es violento también ser excluido o no ser valorado o tener un lugar muy distinto de lo que sería estar en primer plano o en segundo o en tercero, ¿no? O sea, ahí es donde yo también creo que es fundamental también el papel de estos espacios justamente para identificar en primer lugar estas violencias que se sufren, ¿no? A partir del papel y de los significados que son impuestos también. Y justo, mira, ahora ya tenemos los resultados de la encuesta y hablando de estas violencias normalizadas, de cómo quedas excluido cuando no cumples con estos roles, el público contesta, o sea, el 77% opina que sí, que los roles de género sí pueden afectar la salud mental y el 23% no. Entonces, justo tomando esto que tú dices, si tú eres una persona que de pronto no entra en este rol de género que tantito te sales, ¿qué implica salirte? ¿No? O sea, ¿cómo vas a ser castigado? ¿No? ¿Cómo vas a ser mirado ahora por los demás? Uh-huh. Y que justo esto también compromete un lugar, es lo que decíamos, o sea, compromete un lugar social. Es decir, no es lo mismo el campesino, de la Sierra Mije, ¿no? Que, no sé, que un CEO de un corporativo en un contexto urbano, por ejemplo. Y aunque los dos sean hombres, los dos tienen un lugar socialmente diferente. Claro. Y también otra cosa que quería como decir es que también se me hace como muy importante porque también cuando se habla de estudios de género, generalmente sí hay un mayor foco en la identificación de violencias específicamente contra la mujer. Okay. Pero yo creo que también, y yo creo que también es importante como destacar que no solo son violencias hacia la mujer, sino también con los hombres. Es decir, también los hombres, o en esta construcción de las masculinidades, también están relacionados con ciertas formas de estar, de pensarse, ¿no? De que si no obedecen también a ciertos mandados establecidos del hombre fuerte, el hombre proveedor, el hombre, por ejemplo, sexualmente activo, ¿no? Porque, no sé, o sea, tampoco es fortuito que, por ejemplo, la virginidad tenga más peso, por ejemplo, en las mujeres que en los hombres, ¿no? Entonces son todas esta serie de normas sociales que van finalmente marcando, digamos, los guiones de cómo debemos ser. Sí. Y ahora me surge la duda de, con tanto mandato, con tanto, digamos, es como un cierto como patrón, digamos, o como si tuvieras ya que tener esta como silueta de ya ahí tienes que encajar, ¿no? Como psicoterapeuta, ¿cómo le haces para tomar en cuenta cada uno de estos mandatos? O sea, ¿cuál es la escucha que tienes que tener en sesión con la persona, ¿no? ¿Desde dónde miras al paciente? ¿Cómo intervienes con el paciente? Primero, yo creo que es una gran pregunta
y quizá no es que haya una respuesta, porque es complejo como pensar solamente como en una cuestión como muy concreta. Y yo creo que cuando se habla de escucha, lo primero para mí y fundamental es generar un espacio hospitalario. ¿Y esto qué quiere decir? La hospitalidad siempre involucra un espacio de un poco suspensión de, de esas normas o esos juicios de valor, etcétera, que están afuera y que por eso operan y tienen un efecto importante en todos nosotros, ¿no? Y que esta suspensión permite, un poco como en este efecto de una fiesta, ¿no? En una fiesta, pues vas, te relajas del trabajo, etcétera, ¿no? Y vas justo a compartir, a convivir, qué sé yo, ¿no? Todo lo que no haces en un espacio ordinario o de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque es fiesta. Y no porque pensar el espacio psicoterapéutico necesariamente como un espacio festivo, no, pero sí en este sentido de hospitalidad, de suspensión, que permita eso, esta idea de la escucha, ¿no? De poder, permitir preguntarse de manera conjunta y de pensar juntos y analizar juntos la propia historia. Es decir, como una especie de revisión de los guiones que se han ido escribiendo tanto personalmente, ¿no? Y como una especie de lectura conjunta, ¿no? En ese espacio que permita crear resonancias y que además también permita generar estos desmantelamientos hasta cierto punto de lo que nos oprime, ¿no? Pero no solamente de las opresiones, sino también de los lugares a veces privilegiados en los que nos encontramos y que a veces también se torna un ejercicio de poder o ejercicios de violencia frente a otro. Entonces, creo que también la identificación de violencias no es solamente en una cuestión de he sufrido violencia, sino también las violencias que uno ejerce sobre los otros. Y creo que me parece en ese sentido un espacio importante que permite también la transformación y no solamente a nivel individual, sino que justamente esto, como decíamos, y yo creo que ahí es donde es mi apuesta en ese sentido, que no solamente la clínica como un espacio aislado, sino la clínica que está finalmente relacionada y conectada con la trama social. Me parece algo como muy responsable, ¿no? O sea, es una responsabilidad como de manera individual con la persona que está yendo a buscar este espacio en el sentido de no la vas a encajonar, encasillar, ¿no? La estás mirando desde, como decía, su historia, la persona, ¿no? Sin, quitándole todas estas cadenas que uno va cargando, suspendiéndolo en este espacio libre de estos juicios. Entonces, ahí me parece una responsabilidad individual, ¿no? Hacia la persona, pero también una cosa muy de responsabilidad social, porque como dices, quizá esta persona no está viniendo al consultorio por que le hacen violencia a él, sino porque a lo mejor él tiene interiorizada esta violencia, ¿no? Que él percibe a otras personas y a lo mejor no logra relacionarse porque quizá él tiene muy, o ella, o la persona tiene esta violencia normalizada, ¿no? Entonces también es una manera de como abordar esto de manera social, ¿no? Como tú ayudando a esta persona a que mire al otro desde pues ya no desde estas cadenas, ya no desde estos mandatos, ¿no? Sí, y además también esto que dices, Jimena, me parece como también muy interesante porque el pensar, te digo, esta conexión entre la clínica y la trama social en donde nos colocamos, porque finalmente es donde vivimos y experimentamos el mundo, ¿no?
Pero también otra de las cosas muy frecuentes es que igual hasta en reuniones o con amigos platicando, etcétera, muchas veces, es porque repito, es que qué patrón estoy repitiendo y repitiendo, ¿no? Pero quizá no es una cuestión de pensar la repetición o de los patrones que uno repite o no, por ejemplo, ¿no? Sino es también como reflexionar de que, por ejemplo, en los vínculos, o los vínculos con los que construimos o que tenemos con los otros, son vínculos que nos enseñan de esa forma a estructurarlos. O sea, no es que yo me levante al otro día y diga, ay, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir mi vínculo y quiero volver a ser, o a ser violentado a violentar. No. Sí. No, es algo que literal mamamos desde la cuna, ¿no? Porque se nos enseña a construir ese tipo de vínculos. Y porque a veces sí, efectivamente, o sea, justo estos espacios de psicoterapéuticos, lo que apelan también o apelarían es a que sí hay otras formas de construir vínculos sanos y amorosos también. No en relaciones generalmente de deudas, de sacrificios, de tóxicos, ¿no? Ahora que está tan de moda La palabra. la palabra de las relaciones tóxicas, etcétera, pues sí, pero si eso es lo que te han enseñado, entonces no se me hace como tan descabellado que lo reproduzcamos, ¿no? Si no es otra forma, y es justo también aprender a pensar de otra forma y aprender también a estar de otra forma. Me suena un poco como que es permitirle al paciente reconocer como a través de este espejo, ¿no? Cuando lo miras y es como un espejo y mira, tú estás en estas, o sea, observamos que estás en esta situación, este es el terreno en el que tú estás, ¿no? Como dices, quizás has hecho estas cosas no por gusto, ¿no? No porque como, ay, hoy quiero generar esto, hoy quiero que me traten así, ¿no? Porque a lo mejor así aprendiste a relacionarte, como dices, y entonces es darle la oportunidad a él de que ya que analizó el terreno, ya que analizó en dónde está parado, de qué manera como ir construyéndose, ¿no? Ahora ir como limitando, a lo mejor ya no voy a permitir que esto me siga sucediendo, quizá porque me miro desde otra manera, ¿no? Porque me doy cuenta de que ya no tengo que pensarme solamente de esta manera, como me enseñaron, ¿no? Entonces me hace como un trabajo, te digo, como muy responsable hacia la persona. Sí, y además también es como esta parte, no sé, a mí algo que me causa como, y siempre me ha hecho como reflexionar muchas veces, y es que el trabajo comunitario, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, en muchas comunidades indígenas, ¿no? Los sistemas que tienen de digamos, jurídicos, no son propiamente jurídicos, pero, bueno, sí, pues, pero a lo que voy es que no es, o sea, por ejemplo, si alguien comete un delito, ¿no? En nuestro sistema, tú cometiste un delito. Y en las comunidades, ¿no? En ciertas comunidades es nosotros cometimos un delito. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad colectiva. Y es muy distinta porque acá es una responsabilidad completamente individual. Un poco sí de hacer quema de brujas, ¿no? Tú cometiste el delito. Ahí nos vemos, ¿no? Sí, como si estuviera aislado, ¿no? Como... Exactamente, y yo creo que justo tenemos que aprender mucho, mucho de todas estas formas distintas que nos permiten conectar de manera colectiva
y no individualista. Incluso también, no solo en la parte, digamos, los sistemas penitenciarios, etcétera, no, sino también en general, como sociedad. O sea, ahora también me hace mucho ruido, por ejemplo, como el éxito siempre es individual. Ahora tiene que ser individual, porque no hay esta idea de éxito, porque no tiene el mismo valor porque tú llegaste solo, pero no se habla de un éxito colectivo, por ejemplo, sino más en una lógica de la competencia, etcétera. Entonces, todos estos significados, volviendo al punto, ¿no? Te asignan un rol específico. Y tú te vas también comprometiendo, o más bien vas, Como que siguiendo. quedas enganchado. Te quedas enganchado y además, claro, si no, o sea, si no lo lograste tú solito, cual sea esta idea, porque me parece también francamente rara, ¿no? Pues entonces no sirve. Y entonces vienen grandes frustraciones o esta idea del fracaso, ¿no? Rotundo, que es terrible también pensarlo. Bueno, ahorita quiero como que sigamos con unas preguntas que, pues bueno, me van surgiendo muchas, pero también quiero invitar al público a que siga mandándonos sus dudas o comentarios, porque ya en un ratito daremos este espacio para que nos enfoquemos solo en sus comentarios, ¿no? Entonces, para que aprovechen, que luego ya ni nos da tiempo, ¿no? Entonces es momento. Y bueno, ahorita con escuchándote, con hablar de tantos puntos a considerar, ¿no? Y de cómo tienes que entender a esta persona de manera individual, pero también considerarla como en dónde está colocada, ¿no? Todas estas cosas. Yo quiero preguntarte un poquito de manera general, ¿no? Saliéndonos un poco te digo, como de lo preciso de cada paciente. ¿Tú cuáles considerarías que son las metas como principales o generales de una psicoterapia con perspectiva de género? Para mí sería esta parte de visibilización, te digo, de todas estas lugares de opresión y también de privilegio que están anclados, ¿no? Porque desde ahí creo que también cuando tú ves, digamos, como otros niveles, de esto que te decía, de estas normalizaciones o incluso naturalizaciones que hemos, pues sí, tragado literal desde que somos chicos, ¿no? O desde que somos niños y que vamos creciendo y entonces para eso se nos va preparando, ¿no? Y que de pronto no es que lo coloques una cuestión de estar bien y mal, es decir, ¿tú qué quieres dentro de eso? O sea, puedes tener 1,000 guiones o puedes escribir el tuyo. El punto es, ¿qué? No en uno es exacto, no estar tampoco como en una cuestión maniquea de esto es lo bueno y esto es lo malo. Y sí diría como la apuesta de la responsabilidad. Y la apuesta de la responsabilidad sustituyendo o cada vez tratando de extirpar a la culpa. O sea, pasar de sujetos responsables a sujetos, digo, de sujetos culpables a sujetos responsables, porque desde ahí se puede hacer. Desde ahí sí hay una responsabilidad o asunción de las decisiones que tomamos, ¿no? Y hay posibilidad de actuar, de elaborar, de restaurar también. Y desde la culpa no, me parece, ¿no? Sí, claro. Y eso también involucraría para mí esta parte de, sí, o sea, un sujeto ético,
porque finalmente estos espacios involucrarían no necesariamente, volviendo a pensar, digamos, una idea moral, pero sí ética. Ujú, ujú. Y justo te voy a leer un comentario que nos pusieron que viene mucho al tema. Nos pone a mí Truja. Es muy común que en el espacio psicoterapéutico logremos progresos con las personas que han sido víctimas de alguna violencia por cuestión de su género, pero cuando llegan al sistema de salud o al judicial son revictimizados por profesionales que no están formados en enfoque de género. Totalmente de acuerdo. O sea, cuando te vas metiendo más hasta cierto punto en acompañamientos, por ejemplo, que tienen denuncias penales, ¿no? Me voy específicamente a casos de mujeres, ¿no? Que han sufrido o son sobrevivientes incluso de violencia sexual o o violencia en términos de género, ¿no? La mayoría de los procesos penales no van, porque incluso también en las formas o en los procesos, por ejemplo, de peritaje, tienden mucho a la revictimización. O sea, es decir, por ejemplo, en el caso hipotético de violación, si una mujer no llega casi ensangrentada, rota, entonces habría que ver, porque si es violación como delito grave, pues, ¿no? Entonces eso es revictimización. O también esta cuestión de, pues, ¿qué hiciste para provocar esta situación? Porque así nada más, ¿no? Entonces está, o sea, y hay N cantidad de también lamentables experiencias en nuestro sistema, ¿no? De muchas mujeres que se animaban a denunciar porque habían sido golpeadas, por ejemplo, y pues lo primero que les preguntaba, al momento de hacer la denuncia es, pues, ¿qué le hizo, señora? ¿Qué le hizo a su marido para hacerlo enojar? ¿No? Y esos también son nuestros sistemas. Claro, claro. Justo, a ver, creo que obviamente no nos puedes hablar de casos, ¿no? En el consultorio, pues por un tema completamente de privacidad, pero me gustaría ver si nos puedes platicar justo para que el público alcance, a veces, bueno, a veces lo tenemos tan interiorizado que ni siquiera nos dábamos cuenta, ¿no? De, 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 de estos ejemplos, ¿no? De estas violencias normalizadas, ¿no? Entonces, pues me gustaría que nos pudieras hablar un poco más de esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahorita de que hablas de las mujeres, ¿no? De cuando sufren estas violencias, ¿no? De cómo se les cuestiona, pero e incluso en el consultorio, ¿no? O sea, a veces los psicólogos estamos formados con todas estas teorías que están construidas desde el género, ¿no? Y entonces cuando tú llegas como víctima y expones lo que te pasó y entonces te empiezan a mirar desde dónde te tienen que encasillar, ¿no? Entonces que nos puedas como explicar un poco más sobre estos ejemplos. Sí, pues es finalmente, ahorita que estabas mencionando esto, algo que me vino a la mente y que creo que no he mencionado, que junto con la cuestión del género, siempre también está articulado con una noción de raza, con una noción de clase, que hasta cierto punto se anuda con el género, además, ¿no? Por eso en esta idea de cuando yo comentaba esta parte de, no es lo mismo un campesino de la Sierra Mije, ¿no? Que una mujer española, ¿no? De un corporativo.
ambos tienen lugares de privilegio en ciertos focos, entre comillas, pero también de opresión. Y en este caso, el campesino, más de opresión, porque es algo que históricamente se ha construido. Entonces, a esto a lo que voy es que cuando me decías de esta parte de ejemplos, pues yo creo que también partiendo, no sé, de las experiencias personales, ¿no? Es lo que también me ha animado justo a poder establecer este tipo de espacios. ¿Por qué? Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Ahora es complejo porque se plantea, ¿no? Esta idea que ahora la mujer también exitosa es aquella que cría, si eres madre, ¿no? En mi caso soy madre, aquella que trabaja 24/7, ¿no? Y además que lleva toda la coordinación del ámbito doméstico al 100, ¿no? Y wow, qué padre, qué exitosa, porque además que te pudiste desarrollar profesionalmente, ¿no? También es meterle todo a la crianza, ¿no? Y justo esas son las grandes diferencias, ahí sí, por ejemplo, en relación a los hombres, porque en general, cuando una tiene hijos, la crianza siempre ha estado más delegado al cuidado de las mujeres o delegado a las mujeres, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos, que no son ejemplos, sino yo creo que también son experiencias en general, que pasan. O, por ejemplo, si alguien está embarazada y de pronto la despiden, ¿no? O qué pasa efectivamente en los horarios laborales que te piden, nunca van a estar coordinados con si eres madre. O las mujeres que deciden no ser madres. Ah, pues como no eres madre, pues entonces, pues, ¿qué otra cosa tienes que hacer? ¿No? O sea, pues métele al trabajo todo, porque pues ahí está tu foco. Y bueno, ahora pensándolo ya como dentro del consultorio, porque ahorita pones, ¿no?, estos ejemplos del el empresario, la empresaria, los horarios. En el consultorio, específicamente en la salud mental, de pronto hay enfermedades mentales que padecen más las mujeres que los hombres, o viceversa, ¿no? Por ahí se habla mucho de que las mujeres sufren más depresión y los hombres más adicciones, ¿no? ¿Eso estará relacionado con los géneros? No lo sé, o sea, por ejemplo, en algún momento ha habido estudios y creo que ya también o sea, ha sido como más socializado, de que, por ejemplo, la población en psiquiatría o en psiquiátricos es mayoritariamente con hombres. Yo sí creo que, por ejemplo, no es un dato duro por nada más porque sí. Y yo sí creo que aquí, de nueva cuenta, sí, efectivamente, no es que tengan mayores padecimientos o que tengan más pero sí creo que culturalmente, por ejemplo, en el caso de los hombres, en donde no se educa para tener mayor expresión de las emociones, porque si no, ¿no? Todas estas señalamientos de, volviendo a los roles de género o a los significados del ser hombre, del ser mujer, ¿no? Ah, pues lloras como niña, ¿no? O ¿por qué? ¿No? Literal, eres un mariconcito si lloras o de expresas cualquier sentimiento, ¿no? Entonces, claro, en esa cultura,
o en eso que nos cobija y que nos hemos ido aprendiendo, pues tampoco se me hace muy ilógico que los psiquiátricos tengan mayor población, por ejemplo, de los hombres, Ujú, ujú, ¿no? En esta idea de, pues tú eres un hombre, tú no lloras, tú fuerte, tú, ¿no? ujú, No ujú. sé qué, no sé qué piensen, qué pienses al respecto. Y justo como que escucho esto que dices y coincido, ¿no? O sea, creo que uno va creciendo con estas cosas que se imponen, ¿no? Que tienes que acatar, ¿no? Y que adulto, digamos, es más fácil que tú puedas de pronto como que diferir con estos mandatos, pero de chico, este, te las imponen pues como que no sabes, ¿no? Tú crees que lo tienes que hacer porque así te lo dijo tu mamá, porque así lo dicen en la escuela, porque así, no sé, lo dice la iglesia, lo dice quien sea, ¿no? Y entonces lo acatas, ¿no? Y creces toda la vida con esto y al rato lo vienes arrastrando, ¿no? Entonces justo pensaba en estas personas que no se les permite llorar, ¿no? Porque es sinónimo de bueno, específicamente hombres, poco, pues, poco hombre, poco masculino, ¿no? Eh, y al rato, bueno, esa gente creo que explota, ¿no? Creo que al rato esa gente termina derramándose, desbordándose, ¿no? O esta idea de la mujer histriónica, ¿no? Histérica, estás loca, ¿no? No, lloras y estás loca, ¿no? O sea, como todo el tiempo una emoción se le adjudica un género, ¿no? Y entonces qué pesado es crecer con todos estos mandatos y regresando un poco al trabajo que tú haces, me parece pues algo muy, muy lindo, ¿no? Que ayuda mucho, ajá, verdaderamente ayuda mucho, ¿no? Que lo ayudas a liberarse de estos juicios, ¿no? Y reconocer qué es lo que realmente quiere la persona, qué es lo que realmente necesita. Uh-huh. Sí, y además también esta parte, o sea, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar en el alcoholismo, ¿no? Uh-huh. Pero claro, si tú ves una escena, incluso de las películas de oro, ¿cómo los hombres expresan sus emociones? Pues cuando están bebiendo, Claro. por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y no quiere decir esto, es como un ejemplo que se me ocurre ahora, pero a lo que voy es que no es que sean más propensos, es que culturalmente hay ciertas normatividades en donde aquí sí puedes, o en este tipo de escenas, sí puedes mostrar tus sentimientos. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los hombres o de la idea de masculinidad. Afuera no. O sea, fuera de ese contexto no. Uh-huh. Uh-huh. Digo, ya ha cambiado afortunadamente, creo yo. Tampoco es ya en los tiempos de las películas del siglo del cine de oro aquí en México, pero hasta cierto punto son parte de cómo culturalmente nos hemos escrito también, Sí. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, Y, en ese sentido, pues sí, creo que hay un peso muy importante en estos significados que se construyen sobre el qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es lo femenino y qué es lo masculino, uh-huh. y que además también es una forma muy binaria, porque no hay chance de entre. Sí. Ahora, tú, hablando de todo esto, ¿qué tan eh, listos, preparados crees que estamos para adentrarnos en todos estos temas? O sea, tengo la sensación de que te pregunté hace ratito, ¿no? En el escenario contemporáneo es tan relevante esta visión de género, pero ¿qué tanto la gente está dispuesta a reconocer estos mandatos? ¿No? O sea, como que en tu experiencia en el consultorio, sé que hay muchas personas que ya empiezan a descubrir esto, ¿no? A darse cuenta de que sí, pues has vivido
te has regido durante todo este tiempo por muchos lineamientos, como, ¿no? Pero la gente está lista como para darse cuenta de eso, para aceptarlo, para abrirse, para liberarse de eso. ¿Tú cómo lo sientes en tu consultorio, en tu experiencia? Yo pienso que sí, porque finalmente también el llegar a un espacio así Ujú, ya es como una demanda de empezar a pensarse en un bienestar ujú, y en aliviar esos malestares, ujú, que no saben por qué o no sabemos por qué. Y ujú, justo el ir como escudriñando y pensando juntos siempre, permite justo esta parte de entender por qué estamos en esos lugares, por qué ujú, lo experimentamos de esa forma. Y yo creo que a partir de esto es cuando realmente hay esta otra posibilidad de decir, bueno, esto como lo he vivido o como lo he experimentado, ha dolido y creo que hay otras formas. sí, 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 sí. Y eso hasta cierto punto para mí es algo muy lindo porque es como volver a reactivar finalmente Ujú, el deseo de quien acude a un espacio psicoterapéutico. ujú, Y mucho es también en esta cuestión de sanar y de sanar para relaborar y construirse también desde otros lugares. desde otra mirada. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es algo importantísimo, ¿no? O sea, yo creo que es algo que necesitamos empezar a nombrar más, empezar no, como que apenas empieza a sonar esto de la perspectiva de género, ¿no? Pero creo que es importantísimo que se escuche más, ¿no? Yo te decía, ¿será que estamos listos? Porque, bueno, yo me considero como que creo que sí estoy lista, ¿no? Pero hay gente que es tan poco sonado o que apenas es como algo muy nuevo que pues que a lo mejor ni siquiera lo identifican todavía, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer para que esto que tú y yo estemos platicando sea cada vez más normal, ¿no? O sea, justo, que Ujú. empiece en esta normalidad, que la gente ya lo identifique, que la gente ya piense, voy a mi terapia y me siento, este, cuestiono todas estas cosas con las que yo he crecido, ¿no? O sea, como que siento que hace falta más espacios como estos que estamos teniendo tú y yo para que la gente se informe de que existen estas psicoterapias, ¿no? Que rompen con como antes se veía, ¿no? Como antes se abordaban a los pacientes. O sea, como que siento que necesitamos hacer que sea más conocido la terapia con perspectiva de género, la palabra de perspectiva de género, o sea, como que informar más a la gente. Sí, y sobre todo también creo yo que es fundamental esto que dices, en la medida en que yo creo que también que a veces se le tiene miedo a esta idea de la perspectiva de género, porque de pronto pareciera que va a haber linchamientos o no sé qué sé, ¿no? Uh-huh. Está como a veces un imaginario así. Y lo real es que es lo contrario, ¿no? Lo real es que no se trata de una cuestión de lucha, por ejemplo, o enfrentamientos entre género, pero sí también de velar o hacer visibles, vuelvo a lo mismo, Uh-huh. Uh-huh. de todas esas normalizaciones y sujeciones y formas de opresión y relaciones de poder y de dominio que Uh-huh. sí nos atraviesan y sí nos construyen y nos hacen estar y experimentar el mundo de una u otra forma y la forma en cómo nos vinculamos, etcétera. Entonces, yo creo que a eso voy, o sea, yo creo que es un espacio, igual, un espacio en donde justo existe esta posibilidad de ir desmantelando y rompiendo también aquello que este,
nos endurece, nos rigidiza, ¿no? Y que finalmente no nos permite como avanzar un poco con ligereza, ¿no? Claro, 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 me parece súper bien. Bueno, pues mira, ya casi se nos va a terminar el tiempo. ¿Qué te parece si pasamos a las preguntas del público y que tratemos de ser como lo más, bueno, más bien que trates de ser lo más Voy a puntual tratar de hacerlo. para que nos dé tiempo de responder todas? Ujú. ¿Sí? Ok, entonces, a ver, pasamos a la primera pregunta. A ver, espérame, que normalmente debería de aparecer en pantalla, pero no me aparece, ya apareció. Julio Rodrigo Hernández, ¿cómo se construyen nuevas masculinidades en el marco de un capitalismo machista y desde la pobreza? Pues igual ahí tendría que hacer una tesis, ¿no? Pero a lo que voy es, yo creo que vuelve al mismo punto. No está en la cuestión de una receta específica o de un guión ya dado. Yo creo que es algo que tenemos que hacer de manera y de pensar de manera crítica. Esta deconstrucción que tenemos que hacer obligatoriamente, y en este caso más los hombres, porque son finalmente también necesitan hacer un trabajo a profundidad de esto que los ha construido y que les ha dado privilegios en la historia de la humanidad y que los ha puesto en un lugar distinto y diferenciado, pero esta diferenciación no es una diferenciación simétrica, es una diferenciación de más y menos. Ese es el problema. Entonces, yo creo que también justo es pensar la diferencia tal cual como la es, no pensar las diferencias de manera jerarquizada entre un más, un menos, un mejor y peor, Ujú, sino la diferencia por la diferencia. Y creo que eh, vuelvo al mismo punto. Otra forma u otras formas de construcción de la masculinidad, por ejemplo, de otras masculinidades, sí creo que tienen que ver con una revisión exhaustiva y a profundidad de los lugares que han ocupado ok, los hombres, en este caso, ¿no? En relación con las mujeres. Y también de justo hacer visibles e identificar sus propios privilegios ujú, en ujú, relación y en las relaciones de poder que han construido con la mujer, ujú. en un primero y segundo lugar. A eso, y yo creo que desde ahí trabajar en conjunto también. Ok, ok. Bueno, pasamos a la siguiente de Fabiola Jarquín. ¿Cómo ayudar a mujeres, personas con esquemas, mandatos de inferioridad al hombre fuerte, machista y patriarcal? Otra de las cosas que me gustaría como nada más decir es que cuando hablamos de las figuras de los hombres, ¿no? Efectivamente, y de un hombre machista. Yo creo que también el machismo y el patriarcal, no solamente los hombres son partícipes, Claro. también las mujeres. Es decir, por eso se habla de que el sistema patriarcal es estructural, Ujú, porque tanto hombres como mujeres sostenemos esa forma que nos han enseñado, y no nada más de ahorita o de nuestras familias, sino históricamente y que viene de toda la vida, ¿no? Y que justo es eso, ahí sí, más que ayudar a mujeres, yo sí, sí pondría como en abrir estos espacios. ok, Y abrir estos espacios no únicamente en la clínica, sino también generar otras plataformas de eh, colectivas en donde se pueda hacer visible todas las violencias, identificación, etcétera. Creo que también eso sería muy bueno en general.
no sé si contesté la pregunta, pero esa creo que es quitarle también este monopolio de la clínica como la única forma o el único espacio para atención o, ¿no? O sea, generar más talleres, otros espacios, otros colectivos con otras mujeres, con otros hombres, etcétera, que también ya hay y que me parece también muy importante como seguir sosteniéndolos. Ok. Bueno, pasamos con esta que va a ser la última pregunta. Psicólogo Miguel Romero, saludos desde Tijuana. ¿Qué textos recomiendas que traten la perspectiva de género en la psicoterapia? ¿Qué textos recomiendo? Algo que a mí, si quieren les paso luego como no sé si se puede aquí como anotar bibliografía o algo, pero otra de las ópticas que me parece como fundamentales y muy, muy adecuadas, creo, y pertinentes para ahora es el pensar también sobre el paraguas de la interseccionalidad. Me parece que es fundamental. Y es esto que un poco al inicio comentábamos, que es no solamente la cuestión de género, sino cómo también el género está ligado a una idea de raza, a una idea de clase, a una idea de religión, etcétera, que van siendo elementos importantes que atraviesan por completo la mirada y de cómo estamos, ¿no? Entonces, me parece que la interseccionalidad sería como un referente importante. En cuanto a, hay muchos textos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de los movimientos feministas, que también brindan una otra mirada, justo hablando de roles, hablando de identidad de género, etcétera. Entonces, con mucho gusto, si me deja algún, o hay algún espacio para... Lo que podemos hacer es estas cosas que nos recomiendes en la página lo de Facebook, ¿no? O en Twitter podemos como hacer algunas publicaciones, ¿no? Como recomendando estos textos. Sí, y hay mucha literatura al respecto, entonces, con mucho gusto. Ok, perfecto. Bueno, pues me gustaría, ya tenemos que concluir porque ya se nos está terminando el tiempo, que pudiéramos cerrar con puntos de cuáles crees que son los beneficios de esta terapia. O sea, como una manera de invitar a la gente a que pruebe justamente este tipo de terapia. Diría que los puntos básicos es justo empezar a escribirse y a narrarse desde otros lugares. Y como una especie también de atreverse a hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, yo sé que ya está muy choteada esta palabra y no me encanta, pero esta cuestión de reinventarse, ¿no? Me parece también quizá darle este otro sentido de un poco caminar más ligero también, ¿no? Y justo pensando también en esta cuestión de los movimientos feministas y todas sus aportaciones, me parece también importante como rescatar esta parte de que lo personal también es político. Y en ese sentido, es invitarlos también en esta frase que me parece como muy fuerte, pero profunda, y justo no nada más en pensar la clínica como solo un espacio aislado, sino que esto invite a hacer las cosas de manera diferente y atreverse a pensar de manera distinta y a sentirse y a estar
de otras formas, mucho más amorosas y sanas. Eso, pensándolo juntos, y no tanto como receta, sino pensando en conjunto, cuáles sería darse lugar, dar lugar a nuestros deseos, ¿no? Con el deseo de los otros. Eso podría sintetizar. Ok, pues muchas gracias. Me parece que repito lo que comenté hace unas preguntas. Creo que es una terapia con muchísima responsabilidad social y hacia la persona, ¿no? Se me hace muy lindo y bueno, ojalá el público que haya escuchado este webinar se sienta un poco más atraído por el tema, ¿no? Pues abierto a probarlo, ¿no? Porque creo que hay más beneficios es más, hay puro beneficio y poco perjuicio. Perjuicio. ¿No? Sí. Entonces, pues los invitamos a que contacten a la psicóloga. Estoy segura que ella los podrá ayudar muchísimo. Y bueno, pues ya para cerrar, todas las dudas que lleguen a tener, que no hayan sido resueltas, más adelante nos hará el favor la psicóloga de poder contestarlas. Igual si quieren contactarnos o algo, ya saben, tenemos nuestras páginas, nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube, Twitter, Instagram, y si necesitan contactarnos por ahí, con mucho gusto alguien les podrá dar más información. Y bueno, pues agradecerte, Valeria, por tu tiempo, por tu información, ¿no? Por esta plática tan bonita, que tiempo nos hace falta siempre, ¿no? Porque es un tema muy extenso, ¿no? Esa pregunta que te hicieron y tú, bueno, creo que hay que escribir una tesis, pues es que sí, ¿no? O sea, necesitamos mucho tiempo para poder seguir platicando de estos temas. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Valeria, por tu tiempo, al público igual por su interés. El siguiente webinar va a ser el 14 de julio a las 6 de la tarde, conciliar y reconciliar, la terapia familiar, entonces también está muy interesante ese tema. Y bueno, pues también les quiero nada más comentar rápidamente que estamos teniendo un protocolo de investigación en Karachi sobre el tema de la psicosis infantil. Es un protocolo muy interesante, ¿no? Entonces, aquí les vamos a dejar los datos para que si tienen más dudas o quieren participar, nos pueden contactar. Rápidamente les explico. Se trata de entender la psicosis infantil, ¿no? Desde la parte como genética. Entonces, se hace en una sesión, si ustedes quieren participar, se hace en una sesión. Buscamos niños de entre 10 y 21 años, niños que de pronto hayan tenido alucinaciones o algo de comportamiento desorganizado. Aquí en esta página tenemos un flyer donde vienen como todos estos puntos como requerimientos, pero también estamos buscando gente que de entre 10 y 21 años que nunca hayan presentado estos síntomas, pues porque tiene que ser como un tema comparativo para poder entender más la psicosis infantil. Entonces, pues si conocen a alguien o en casa están pasando por una situación así, pueden contactarnos aquí y les daremos más información por si quieren participar en este protocolo de investigación. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Valeria. Muchas gracias y gracias por el espacio, ha sido como muy rico conversar contigo y con todos y bueno, pues nos veremos, espero pronto. Claro que sí, yo también espero igual que podamos tener otro webinar y bueno, pues muchas gracias de nuevo, que estén muy bien todos y nos vemos el próximo webinar. Nos vemos. Bye.